están? Qué gusto poderles saludar. Soy Kaylin Calderón González de Universo 1420 y hoy estoy muy contenta porque tengo el privilegio de entrevistar a una mujer valiente, esforzada, que ya ustedes pronto sabrán quién es nuestra invitada para este nuevo episodio en Vidas que inspiran el podcast de Universo 1420. Y quiero darle la más cordial bienvenida a la pastora Fabiola Rodríguez. Pastora, ¿cómo está? Hello, muy contenta. De verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí frente a estas cámaras y compartir contigo. No sé si tenemos media hora, 45 minutos, lo que sea, pero bien compartidos contigo. Gracias, pastora. No, el placer es mío. Mira la oportunidad, pastora. ¿Cuándo iba a pensar yo? Mira, y yo aquí entrevistada después de tantos años que andan detrás de mí, por fin dije que sí. Hoy fue el día. Gracias, pastora. Valoramos mucho su tiempo. Y queremos iniciar sabiendo dónde nace la pastora Fabiola Rodríguez. Eso sí que está... Es muy bonita pregunta porque mira, cuando las personas no saben de dónde soy y les digo, ¿de dónde usted cree que soy yo? Ay, me dicen de todo menos de donde yo soy. Y te puedo decir que soy felizmente nicaragüense, pinolera de sangre pura, porque mi mamá y mi papá son pinoleros también, así que soy de Managua, Nicaragua. De la capital. De la capital, sí, porque todo el mundo dice que es de la capital, pero yo sí soy de la capital. Yo sí soy de la capital. No, y también ama la comida nicaragüense. Oh, Dios mío, ese es otro tema, hija. Ahí podemos quedarnos la hora completa hablando de la comida nicaragüense. Sí, de verdad que sí tenemos una gastronomía especial en Nicaragua. ¿Cómo fue el entorno familiar que se creció la pastora Fabiola Rodríguez? Pues te cuento un poquito de mi niñez en Nicaragua. Tú sabes que, bueno, tú no porque no habías nacido, Kaylin, aunque eres de allá. Sí. En el 1972 hubo un terremoto devastador en Managua. Medio, a mis 2 añitos, ya pueden calcular mi edad, medio me recuerdo, en el 72, medio me recuerdo de todo ese caos que surgió durante el terremoto. Y lo que recuerdo fue que teníamos familia en Costa Rica y mi abuelita le dijo a mi mamá, llévate a la niña y se van a Costa Rica, porque en el terremoto del 72 hubo un caos tremendo, no había comida, la gente andaba desesperada en las calles. Y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de irme. Estuve 1 año en Costa Rica. A mis 3 añitos regresé a mi país, Nicaragua, y mi niñez fue tan hermosa. Perdimos la casa, lógicamente, en Managua. Mi abuelo, que tenía cierto poder económico, fue y compró una casa en Masaya. Y ahí fue donde yo viví mis primeros años después del terremoto, en Masaya, que está como para los que no saben, queda como a 1 hora de la capital. Y ahí crecí rodeada de animalitos. Les cuento que fui hija única por 10 años. 10 años, Kaylin. Fui hija única. Entonces viví con mi abuelita, mi abuelito, mi papá y mi mamá, mis abuelos paternos. Y mi abuelita pues le encantaban los animales y tenía como un mini zoológico. Teníamos pájaros, perros, cerdos, gallinas. O sea, para mí esos eran mis hermanitos. Con esos eran los que yo jugaba. Y mi mamá y mi abuelita eran muy celosos con mi persona y no me dejaban andar en las calles jugando así. Yo decía, ¿puedo ir a jugar con mi vecinita? Y decía, no, usted se queda aquí en la casa. Pero tuve una infancia muy bonita, muy bonita. Sinceramente extraño y me da hasta pena, Kaylin, que sí, esas cosas que uno vivió de niño ya no se ven. Yo recuerdo en mi niñez que jugaba bajo la lluvia. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, tampoco te acuerdas porque tú no eres de mi época, pero eran unos torrenciales de agua que caían y recuerdo descalza que me bañaba en el agua lluvia. Jugábamos todos esos juegos de niños que ya no se ve que se juegan en estos tiempos, pero tuve una niñez muy hermosa. Ay, qué bonito, pastora. Gracias por compartir con nosotros. Hasta que llegó la guerra, Kaylin, que eso ya fue en el 79. Sí, vivió parte de Yo viví la guerra. Yo viví la guerra en Nicaragua. O sea que escuchen esto. Viví en un terremoto. Sí. Y viví una guerra. Y sí te puedo decir que la viví porque en el lugar donde nosotros vivíamos en Masaya fue una de las ciudades donde más se arreció la guerra. Yo miraba los tanques en mi cabeza que andaban viendo dónde tiraban las bombas. O sea que fue algo que viví en carne propia. Sé lo que es ser desplazada, porque al final que la guerra se arreció, nos llegaron a decir o desalojan y se van de acá o mueren. Y tuvimos que huir fuera del pueblo, bueno, la ciudad.
Y cuando regresamos, encontramos nuestras casas destruidas, porque las bombas, los charneles caían. Charneles eran los pedazos que salían de las bombas y caían en las casas y se incrustaban en las paredes, en las camas, o sea, quedó volver a empezar de cero. Dos hechos históricos fuertes en Nicaragua. Que viví yo en Nicaragua. Para la guerra yo tenía 79, sería 9 años. Y sí, fue algo bien traumático. Tú escuchabas en las noches las balas, literal, que entraban a las casas. Una cosa muy... Teníamos que escondernos debajo de las camas cuando se arreciaba el ataque. Y sí, pero soy sobreviviente también de esa guerra. Y mira qué bendición ahora, pastora. Gracias por compartir ese testimonio con nosotros. ¿Y cómo es que usted llega a Estados Unidos, pastora? Bueno, voy a decirte algo entre paréntesis antes de llegar a Estados Unidos. Okay. En los años que viví con mi abuelita era una señora bien católica. Bien católica. Cuando te digo bien católica, era de las que sí cumplía con ir a la misa los domingos. Todas las tardes rezaba el rosario. O sea, era una señora bien católica. Y recuerdo que ella me decía, yo quiero que tú seas monja, hijita. Y yo le decía a mi abuelita, sí, abuelita, yo quiero ser monja. De verdad que yo quería ser monja, hermanos. No les miento, quería ser monja. Pero sucedió algo. Mi abuelita, la guerra fue en el 79 y a los meses de la guerra, que terminó la guerra, mi abuelita fallece. Y todo, para mí, a una niña de 9 años... Como dice una canción por ahí, todo se derrumbó dentro de mí. Mi papá, que era un buen padre porque era muy cariñoso, pero tenía el problema con el alcoholismo, recayó después que mi abuelita murió, cayó en una depresión y volvió a tomar. Mi mamá decidió regresarse a la capital, a Managua. Ya había nacido mi hermanito. Yo iba a cumplir 10 años y nos regresamos a la capital, a Managua. Y después que surgió el triunfo de la revolución y todo lo que sucedió en mi país, para los que ya más o menos están familiarizados con lo que sucede en Nicaragua, mi mamá fue una mujer bien luchadora. En Nicaragua ella era maestra de la universidad, estudió enfermería, daba clases de enfermería. Kaylin, yo nunca supe lo que era la escasez o la necesidad, porque mi mamá, después cuando ya crecí, me di cuenta lo que ella hacía, cómo conseguía el azúcar, el arroz, el jabón, para que no nos faltara lo básico, ¿no? Yo dije, bueno, vivía, según yo, feliz en una ciudad hermosa. Managua ya estaba cambiada. Para mí era mi lugar perfecto, pero yo no sabía todo lo que mi mamá tenía que hacer para mantenernos en ese nivel de estándar, de que no nos faltara nada. Ya yo tenía una tía en Miami que se había venido y le dijo a mi mamá, saca a los muchachos de allá. Bueno, mi hermanito estaba chiquitito, tráetelos, vente. Y mi mamá tomó el consejo y cuando cumplí mi fiesta de los 15 lo hice en mi país. Después de mi fiesta me dijo, se va para Estados Unidos. Imagínate una joven a esa edad, tenía ya mis amistades, tenía tantas cosas por hacer y tantos sueños en mi país. Y mi mamá me dijo, no, uy, usted se va primero, me dijo ella. Y me mandó donde mi tía y así llegué a Estados Unidos, después de mi fiesta de los 15. Ay, qué bendición, sí, pastora. Sí. En ese momento yo no lo veía así. Sí. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, mami? Si yo tengo una vida muy bonita, pero como te digo, no sabía todos los sacrificios que mi mamá hacía para mantener ese estándar. Y si me preguntas ahora, digo, no, yo sé que todo fue un propósito y un plan de Dios. Así es. ¿Y cómo fue su llegada aquí, comenzar lejos de su país? ¿No estaba con Bueno, mi tía, sí, yo nunca me había separado de mi mamá. Eso fue para mí traumático. Nunca me había separado de mi mamá y mi hermanito. Mi hermanito tenía 5. Y llegué a la casa de mi tía linda, que ya estaba en la presencia del Señor hace 2 años que se me fue. Mi tía me recibió en su casa, mis primos. Pero te cuento que llegué y desde la primera noche yo no paraba de llorar. Era una cosa que no podía evitar. Llegaba la noche, cerraba mis ojos y era una lloradera. Y cuando mi mamá llamaba una vez a la semana para hablar conmigo, ¿qué te cuento? Yo tomaba ese teléfono y me decía, aló, hija, ¿cómo estás? Ay, no podía hablar, se me soltaba. Me emociono todavía porque siento esos momentos tan duros. Y yo le decía, mami, vente. Y sí, ya voy para allá, me decía mi mami.
ya voy. Y a los 3 meses vino mi mamá. A los 3 meses que llegó mi mamá me dijo, bueno, mija, yo vine con el propósito de que usted estudie. Usted y su hermano salgan adelante. Así que mi mamá llegó, ponle que un lunes. Yo el lunes siguiente ya estaba inscrita en la escuela con las vacunas y a estudiar de cabeza. Mi mamá me dijo, usted no viene aquí a trabajar, viene a estudiar. Y le agradezco mucho porque, claro, yo miraba el sacrificio de ella, porque después de trabajar ella en un hospital de enfermera con su uniforme, tú sabes que ya las enfermeras en aquel tiempo se ponían su gorrita, se veía tan linda mi mamita de enfermera, y aquí mi mamita vino a pelar plátano, cebolla, a una cafetería cubana. Y los primeros meses fueron muy duros, Kelly, porque yo miraba a mi mamá llegar con sus manos destrozadas, pelando todo el día plátano. Y yo lloraba y le decía, mami, regresémonos. Si allá tú tienes tu trabajo, tu carrera, volvamos a Nicaragua. Y ella me decía, no, usted vaya y estudie. Y le doy gracias a Dios que sí, me gradué acá de high school. Después iba a entrar a la universidad, pero fue cuando mi mundo también cambió para bien. Para bien. ¿Por qué? Coméntenos, ¿por qué cambió su mundo, pastora? Porque, fíjate, yo podría estar 1 hora hablándote de cómo llegó Jesús a mi vida, porque creo que para los que amamos al Señor, ese momento es inolvidable. Llegué, me puse a estudiar, terminé el high school, tenía ya pensado lo que quería trabajar en Business Administration. Cuando yo iba al downtown de Miami y miraba los buildings altos, me emocionaba y yo decía, en uno de esos buildings yo voy a trabajar. Ese era mi sueño. Y uno como joven, pues yo dije, llegué a Estados Unidos, voy a vivir mi vida. Aunque siempre fui una niña tranquila, les comento, llegué aquí, estudié, me preparé, pero sí mi anhelo era vestirme así como ando ahora con mi traje y trabajar en uno de esos buildings de Miami, en el downtown de Miami. Y quería estudiar algo Business Administration o algo que tuviera que ver con trabajar en oficina. A mí me encantaban los tacones y los trajes así de sastre. Y yo decía, voy a trabajar en uno de esos buildings. Pero recuerdo que nunca en mi vida, eso que mi abuelita sembró del amor hacia Dios, porque aunque ella era católica, te puedo decir que sí me inculcó el amor a Dios. Mi abuelita me hacía rezar, porque nosotros, iba a decir nosotros los católicos, ¿verdad? Pero cuando era niña y era católica, mi abuelita me decía, usted no se acuesta sin rezar, usted no se levanta si no reza primero. O sea, que ahora en cristianos hay uno que ni lo hacen, mija. Yo regular, o sea, era algo religiosamente. En la mañana, a rezar, mijita, el padre, me da una lista, y en la noche, otra vez, yo no me podía acostar sin rezar con ella. Y le agradezco eso, porque eso sembró en mí una disciplina y un deseo de siempre buscar algo que era mayor que lo que la gente decía. O sea, yo sabía que mi Dios existía y que había algo más. Y en mi curiosidad, pues yo le decía a mi papá, ya mi papá había venido también, nos alcanzó hasta acá. Y yo le decía, papi, ¿tú me puedes leer la Biblia? O mami, no, ninguno de los dos me podía ni leer ni explicar lo que la Biblia decía. Pues te cuento que un día pasaban por ahí unos testigos de Jehová y mi papá los recibió y les dijo, oh, espérense, ustedes, dice, le pueden enseñar a mi hija a leer la Biblia. Ay. Yo tenía 16 años, apenas un año de estar acá. Sí. Y comencé a estudiar con los testigos de Jehová. Porque yo quería entender la Biblia. Y ellos, tú sabes que dan los estudios en las casas, pero lo curioso es que no daban estudio con la Biblia, sino con los 2 libros que ellos usan, el Atalaya y el Despertar. Ahora no sé, porque hace años que no sé, pero en ese tiempo se estudiaban los libros de un tema de lo que había ahí, y eso es lo que ellas me enseñaban. Y estuve 1 año estudiando con ellos. Ya iba a terminar el año para bautizarme con ellos y comenzar yo a discipular de casa en casa. Mira tú dónde llegué, ya a mis 17 años. Y les cuento esto porque para mí el venir a este país, yo estoy más que segura que fue en los planes de Dios de estar en esta nación. Y a los 17 años recuerdo que un sábado, mire esto, un sábado por la noche yo tenía un tío que ya conocía al Señor, que era cristiano. ¿Y tú sabes quién era su pastor? ¿Quién, pastora? Pepito Berríos, sí. El papá de Denis Berríos. Ese fue el pastor de mi tío. Y mi tío, eso fue en Miami.
llegó un sábado y él no nos visitaba ni compartía porque lógicamente nosotros pues éramos del mundo y él no compartía ¿verdad? Lo cual yo digo que está equivocado porque no es cuestión de que nosotros vamos a hacer lo que ellos hacen, pero sí creo que es necesario que no te apartes de tu familia cuando conozcas al Señor, sino más bien le muestres el amor de Dios, el cambio que Dios ha hecho en ti, porque ¿cómo van a saber si tú te apartas? Dicen, mira, más bien nos aisló y no van a ver el cambio que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces él llegó y dijo, vengo hoy porque el Señor me manda a darte unas compras, le dijo a mi mamá. Y nos llevó arroz, azúcar, unas cositas, ¿verdad? Pero todo fue, mire, todo fue un plan perfecto de Dios. Él miró las 2 revistas que estaban en la mesa y el libro, El Despertar y el Atalaya. Y dijo, ¿y quién está leyendo eso? Y le dije, yo estoy estudiando con los testigos de Jehová y me voy a bautizar. Y me pegó el brinco y dijo, no, mijita. Usted está en una... Bueno, dijo muchas cosas que no voy a decirlas en cámara, pero me dijo, mire, yo en la mañana yo la busco y la llevo a mi iglesia y yo le voy a decir a mi pastor que le explique por qué usted tiene que salir de ahí. Y a mí nunca se me olvida que en el 87, un día en agosto, el primer domingo de agosto, porque íbamos a empezar las clases la segunda semana de agosto para esa fecha. En el 1987, a mis 17 años, fui ese domingo a la iglesia Cristo Rompe las Cadenas. Ya Pepito Berrío había fallecido y ahora mi tío se estaba congregando con un hijo espiritual de Pepito Berrío, el pastor Georgie Abdo. Y ahí fui, el pastor me dijo, después del servicio de esa escuela dominical, él me dijo, vamos a mi oficina, fui con mi tío, él me leyó 3 versículos bíblicos y les puedo asegurar, yo, Fabiola Rodríguez, que la palabra tiene poder. Él me leyó esos 3 versículos y yo comencé a llorar. Y él me dijo, y me quedó viendo así fijamente como te veo yo ahora en la cámara, y me dijo, mijita, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ponte de pie y haz esta oración conmigo. Y comencé a hacer la oración con el pastor, que a puras penas podía hacerla porque, hermanos, yo era un llanto que me bañaba toda mi cara. Recuerdo que cuando salí de ahí, sentí que lo que yo andaba buscando lo había encontrado por fin. Que lo busqué en el rosario, en las imágenes, en los atalayas, en el despertar. Mira, Kelly, lo que sí nunca dejé de pedirle al Señor es que me enseñara o me mostrara la verdad. Yo recuerdo que estaba con los testigos de Jehová y a punto ya de bautizarme, y creo que por eso el Señor mandó a mi tío en el día perfecto. En el Señor hay un día para tu vida que Él toca y tú sí o sí le tienes que abrir, sí o sí. Y ese era el día que me tocaba a mí. El Señor decía, ok, tú estás deseando conocer la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús. Y nadie va al Padre si no es por mí. Porque no sé si tú sabes un poco de los testigos de Jehová, pero ellos no creen ni en Cristo como el Salvador, ni en el Espíritu Santo. Ellos ven al Espíritu Santo como una fuerza nada más. Una fuerza, un viento, así como sopla el viento, pero no como una persona. Y esa es una de las cosas que a mí siempre me molestó, porque mi abuelita, que sí era católica y creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me inculcaba mucho la importancia del Espíritu Santo. Y yo decía, espérate, no, el Espíritu Santo no puede ser algo así que una fuerza, nada más un viento que tú sientes. No, es una persona. Y era una de las cosas que no me convencía. Y por eso creo que el Señor en el momento perfecto llegó y me rescató. Y así conocí al Señor en 1987. No se le olvide esa. Oh, no, ni el día, ni la hora, porque fue una escuela dominical después de la escuela dominical. Y desde ese día, Kaylin, ya en la tarde mi tío me buscó para venir al servicio. Lógicamente, la parejita de viejitos que eran los que me daban las clases de los testigos de Jehová vinieron muchas veces a insistir que qué me había pasado, que cómo era posible que yo me había ido allí. O sea, ellos estaban asombrados. Y sí insistieron, pero al ver que era mi decisión, era firme y que ya no había vuelta atrás, ya no volvieron más.
Ay, qué bonito, pastora. Después que usted conoció a Dios, ya había sido discipulada y ese estudio, digamos, por los testigos de Jehová, ¿usted sintió a qué se dedicó y dijo, bueno, ahora que conocí a Dios, voy a compartir el evangelio, voy a hablarle a otras almas? Claro que sí. O usted dijo, voy a hacer otra cosa, a servir en algo más? Bueno, mira, cuando conocí al Señor, yo siempre digo que la gente habla mucho del primer amor. Pero yo trato de vivir en mi primer amor todos los días por los últimos 30 y algo de años que llevo caminando con Jesús. Yo sinceramente, para mí, desde ese día que Él entró a mi corazón, Kaylin, ha sido todo para mí. O sea, a mí me decían, ponte de cabeza por Jesús, yo me ponía de cabeza. Usted deje eso por Jesús. Yo recuerdo que como fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, era la primera vez que yo... Fue una situación bien difícil porque había un servicio en mi iglesia y mi familia quería hacer una fiesta, una rumba en la casa. Y yo dije, no, yo no puedo participar de eso. Yo no puedo estar aquí. Y me fui para la iglesia y mis papás se molestaron porque yo tenía que estar ahí celebrando la Navidad, el 31 con ellos, y yo decidí que yo tenía que estar en la iglesia. Y fue una decisión que, o sea, yo desde que Jesús se me metió aquí, Él es el amor de mi vida, de mi corazón. Yo amo a mi esposo, mis hijas, pero siempre le digo, el primer amor en mi corazón es Jesús. Jesús es mi todo. Y me enamoré tanto del Señor, tanto, que todavía lo amo tanto. Y recuerdo que ya estaba por graduarme de high school. Y recuerdo que yo llegué, Kaylin, desde que acepté al Señor, comencé, porque yo tomaba el desayuno y el almuerzo en la escuela. Y comencé a orar por mi comida. Y recuerdo cuando llegaba a la mesa, era una mesa así en la high school, ¿verdad? Que compartes como con 10. Y entonces yo recuerdo que después que acepté al Señor y oraba por mis alimentos, todos me quedaban viendo. Y cuando fui a la clase de educación física, que tenías que ponerte short, yo dije, yo no me puedo poner más short. Y la maestra me dijo, ¿por qué? Es que ahora yo soy cristiana y no nos permiten enseñar. Te estoy hablando en el 87, Kaylin, y yo a la iglesia donde, por la gracia del Señor, lo conocí, había muchas cosas que tú no podías hacer. Ni ponerte shorts, ni andar camisas sin manga, tu pelo tenía que estar largo, no podías usar nada. O sea, yo todo lo que el pastor me dijo, mijita, usted tiene que, mire, deje esto, todo eso yo lo dejé. Y te voy a ser honesta, no fue una carga para mí. Como te digo, yo dije, lo que me pida, si el Señor lo pide, yo lo hago. Recuerdo que andaba una pulserita y yo quería cantar en el coro. Íbamos a ir a una iglesia y había que hacer, aunque sea en el coro, yo quería cantar. Y me dice mi pastor, mijita, sí, tienes que quitar. Ok, pastor, no hay problema. Todo va afuera, todo, no importa. Dígame usted, a mí me encantaba pintarme las uñas de diferentes colores cada semana. Me ponía un color rosado fuerte, después un verde, o sea, todas las semanas yo me tenía que poner un color diferente. Olvídate tú que ya después de eso, todo eso fue para la basura. Yo dejé, pero con gozo y alegría, porque, como te digo, y a estas alturas, cuando preguntan en las prédicas, ¿tú estarías dispuesto a que te corten la cabeza por Cristo o que morir por Cristo? Claro, uno no dice, sí, felizmente pero yo creo que tengo la convicción de que si me dijeran, o Cristo o tu cabeza, mi Cristo, porque Él lo dio todo por mí, me ha dado tantas cosas que yo nunca le voy a poder pagar a mi Señor más que con mi amor. Y te cuento que los planes de universidad se vinieron abajo porque yo dije, no, yo ahora lo que quiero es servirle a Cristo. Nunca se me olvida, Kaylin, el día que mi mamá me estaba esperando. Yo venía de un servicio de la iglesia y me dijo, bueno, ya te graduaste de high school, ¿qué esperas ahora para la universidad? Y recuerdo cuando le dije, mami, fíjate que ya no voy a ir a la universidad. Yo estudié algo técnico, fui a un technical school y saqué un curso te estoy hablando en el 87, que no, ¿te acuerdas de las computadoras grandísimas que tenía bueno, yo estudié word processor y muchas cosas que salieron en ese tiempo que comenzaba
comenzaba a salir la tecnología. Y fui y hice varios cursos de eso. Y le dije a mi mami, no, yo con esos cursos voy a trabajar en una oficina, pero ya ir a estudiar algo así al universo. Porque te digo algo, en el 87 o en los 80s, cuando tú conocías al Señor, en los 80s, todos los pastores decían, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y de verdad, te lo digo, Kaylin, de corazón, para nosotros en el 87 que yo conocí al Señor, yo decía, sí, Cristo viene. Tenían la matemática de que en el 88 se cumplía los 40 años de una generación y el Señor, ¿te acuerdas que dijo en Mateo? Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces se decía que en el 88, sin decir fecha, hora ni día, el Señor venía. Y todos nosotros, los que conocíamos al Señor en ese tiempo, creíamos que Cristo venía en el 88. Mucha gente se quería casar ya porque venía Cristo en el 88, pero yo no me quería casar. Yo lo que quería era servirle al Señor. Y le dije a mi mami, no, yo no voy a ir a la universidad, voy a servirle al Señor. Mi mamá se molestó. Digo, no, esa religión te lavó el coco. Pero ahora me doy cuenta de que la mejor carrera que pude haber tomado es la que tomé, de servirle a Él y dedicarle mi vida. Entonces, sí estudié, trabajé en una oficina, trabajé en tiendas y servíamos en las calles. Tuve muchos años hermosos, Kaylin, que me formaron para llegar a donde Dios nos envió después de casados a mi esposo y a mí. Esos años de formación, predicábamos en las calles. Yo comencé cantando en las calles. Porque mi pastor no a cualquiera le dejaba cantar en la iglesia. Entonces, ni predicar. Y nunca canté en la iglesia hasta que primero comencé cantando en las calles. Cantábamos en muchos lugares de Miami Beach. Muchas veces nos tiraron huevos, nos tiraron piedra. Pero éramos una juventud que estábamos con el fuego del Espíritu Santo y el amor y la pasión por Cristo y de ganar almas. Y salíamos todos los fines de semana, los jóvenes, había un grupo de jóvenes que salíamos todos los fines de semana a predicar a diferentes puntos de Miami. Y ahí empezamos, el pastor Oscar y yo. Éramos novios en ese tiempo. Él predicaba, yo cantaba, pero andábamos un grupo muy lindo, como bonito. De 20 jóvenes. Sí, como de 20 jóvenes. Cuando usted estaba en la iglesia, después llegó el pastor. ¿Cómo se conoció? Como a los 2 años llegó el pastor. A los 2 años de estar yo en la iglesia. Yo llegué en el 87, él llegó en el 89. Llegó con su familia, un familión grande. Eran muchos los Rodríguez. Y llegó, te soy sincera, en ese tiempo yo no pensaba casarme tan joven, Kaylin. Yo decía, no, como todavía como que me había quedado el trauma ese de monja. Y yo dije, no, yo creo que me voy a quedar sirviéndole a Cristo aquí, a mi Señor. Ay, mi Señor. Pero llegó el pastor. Bueno, en ese tiempo el pastor Oscar llegó a la iglesia. Él llegó en el 89, yo tenía 19, él tenía 21. Él es 2 años, aunque no parezca, apenas me lleva 2 años. Hay gente que dice, no, como 10 años le lleva ese señor a esa muchacha. No, apenas son 2 años. Y llegó con toda su familia. Y les cuento aquí entre nosotros, un secreto, nadie no salga de se dé cuenta. El pastor nuestro era bien estricto. Allá, aún los novios comprometidos, que tenían que hacerlo público, el compromiso, la muchacha se tenía que sentar al lado derecho, los varones, en mi congregación no se podían sentar los hombres con las mujeres, solo los matrimonios. Pero los solteros eran los varones a un lado y las muchachas a otro lado. Y así era en todo. Hay veces salíamos a un parque a hacer una actividad, los jóvenes a un lado y las muchachas, o sea, siempre. Y cuando predicábamos en las calles, había un diácono que era el encargado y el pastor le decía, nada que, no, sí, a las calles a predicar y a cantar, no a buscar novio ni novia. O sea, era una cosa bien. Y recuerdo que él tenía como unos 2, 3 meses de haber llegado a la iglesia. Y como la familia era bien grande y tenía 3 primas, recuerdo que las primitas llegaron a mí y me dieron una notita. Y yo dije, una notita. Y entonces decía, ¿me puedes dar tu número de teléfono?
Porque en ese tiempo no había ni iPhone ni eso, o sea, ni existía el Viper todavía, imagínense usted. Después salió el Viper, que era, por eso estamos hablando del 89. Y eran los teléfonos convencionales, Sí. los de casa. Y yo miro el papelito y me dice la prima, mi primo dice que si le puedes dar tu teléfono. Y yo estrujé el papel y digo, no. Ah, Yo digo, no, eso no se hace aquí. Aquí no se anda pidiendo teléfono, porque tú sabes que el pastor nuestro era bien estricto. Entonces, eso andar, no. Allá si alguien estaba interesado en una joven, tenía que ir a hablar con el pastor primero. Y entonces el pastor hablaba con la joven y le decía sí o no. Para hacerles cortito, porque eso es muy largo, de tanta insistencia, al final el pastor habló mi esposo fue a hablar con el pastor habló conmigo, pero me dijo el papel, mijita, todavía no le digas que sí, dile que vamos a orar. Y yo, ok, vamos a orar. Y bueno, oramos y así se hizo hasta 2 años que por fin el pastor aprobó el noviazgo, aprobó el casamiento. Te digo que sí, pusimos 3 fechas para el matrimonio. La primera venimos donde el pastor y dijo, no, sigan orando. La segunda, no, sigan orando. Pero yo siempre dije que todo fue en el momento perfecto de Dios. Y un 7 de junio, fuimos un día y le dijeron, pastor, 7 de junio de 1991. Ese día sí, pastor. Y entonces el pastor a esa fecha dijo, ok. Y esa fue la fecha en que nos casamos, en el 1991, el 7 de junio. ay, qué bendición, pastora. ¿Y cómo es que llegan a West Palm Beach? Esa es otra historia muy bonita porque llegaba un grupo de personas desde West Palm Beach hasta Miami, a la iglesia del pastor. Y estaban así como por un año y se acercaron al pastor y le dijeron, pastor, mire, nosotros venimos todos los domingos a la iglesia desde West Palm Beach, pero nos gustaría que usted abriera una obra en West Palm Beach. Y el pastor dijo, bueno, vamos a orar. Y el pastor envió a su copastor en ese tiempo, que era su mano derecha, lo mandó a hacer 2 servicios semanales hasta acá. Pero tenía que viajar, o sea, él viajaba acá, venía los martes y venía los domingos, o los viernes, no recuerdo, pero venía 2 veces por semana el hermano Domingo Maldonado. Él fue el que empezó a venir acá. Entonces, pero como nosotros estábamos recién casados, igual anhelábamos servirle al Señor. Y Domingo era bien pegado con mi esposo porque miraba que a mi esposo le gustaba servir. Mi esposo era de los que estaba a las 5 en la iglesia, él era el que abría el templo, ponía las sillas, mapeaba, hacía de todo para preparar el ambiente que la gente llegara a las 7. Y le dijimos, sí, te acompañamos. Recuerdo la primera vez que acompañé al hermano Domingo con su esposa acá, le dije a mi esposo, oh no, esto es demasiado largo, yo acá creo que no voy a volver. Se me hizo lejos el viaje. Y le dije, no, yo a West Palm Beach. Pero no, mentira. Uno dice no, pero después me dijo, no, vamos, acompañémoslo, que no había más nadie que lo acompañara. Y bueno, nos veníamos los 2 matrimonios. Así estuvimos viniendo por un tiempo, pero los hermanos decían, queremos que se abra una obra permanente acá. No queremos a alguien que esté viajando, sino a alguien que se quede acá en West Palm Beach. Entonces resulta, mira cómo cuando Dios es el que tiene todo perfectamente. Por eso digo que siempre el Señor tiene el control de todo. No te desesperes, no pierdas tú la mente o preocupándote cómo lo va a hacer, cómo será. No, el Señor tiene todo bajo control. Cuando tú le amas y le sirves a Él hasta la más cosa mínima la tiene en control en tu vida. Y cuando el pastor dijo, mira, Domingo, así le decíamos de cariño al hermano Domingo, es hora que te mudes allá con Angie a pastorear. Los hermanos lo querían a él mucho. Mingo se enferma y le da cáncer. Y dice, pastor, yo ya no puedo seguir, tengo que tomar quimioterapia, no sé si el Señor me va a sanar o me va a llevar. O sea, ya el hermano Domingo con su esposa dijeron, no vamos más. Y los hermanos llorando, imagínate, más de un año él viajando acá, le querían mucho a él. Y el pastor dijo, bueno, como los que más o menos conocen allá, aparte de Domingo y su esposa, eran a Fabiola y a Oscar, dijo el pastor, bueno, me llamó, me recuerdo, nunca se me olvida esa llamada que el pastor me hizo. Yo estaba en la casa y me llamó y me dijo, mijita, ¿tú crees que tú y Oscarito se puedan ir un tiempo nada más a vivir a West Palm Beach mientras oro al Señor a quien envío para pastorear? Y recuerdo que le dije, sí, pastor, sí, pero así, yo le dije, sí, pastor,
Yo le dije, sí, pastor, sin haber consultado con mi esposo, sí. Dispuesta. Tenía una niña recién nacida y ya tenía otra que tenía, porque mis hijas nacieron back to back. Yo dije, como Cristo viene, hay que apurarse. Y tuve a mis hijas seguidito. Tuve una y al otro año ya estaba pariendo la otra. O sea, tenía una niña de 1 año y apenas una recién nacida. Pero le dije al pastor, sí, así sin pensarlo, Kaylin. Y después me quedé así, dije, sí, pero sería mudarnos, llevarnos todos, o sea, irnos a una ciudad que honestamente les digo con toda sinceridad no me gustaba, porque era muy oscuro acá. Te estoy hablando hace 31 años. Muchas cosas de las que tú ves construidas ahora no existían. No existía el Wellington Mall, no existían las outlets, o sea, ahí había otro mall, pero no las outlets. Era mucho tierra, monte y oscuridad. Y venías de Miami, de una ciudad, imagínate que tú ibas allá a la medianoche, todavía estaba abierto, los restaurantes, y venir aquí ya después de las 10, todo el mundo en sus camas, dormido, no había, solo el Denny's creo y el IHOP eran los únicos restaurantes abiertos. O sea, para mí fue un cambio muy grande, pero mi esposo dijo, sí, nos vamos. Y así llegamos acá en el 93, creo, o 94. No recuerdo ni la fecha, creo que el 94. Sí, 94, porque mi hija estaba recién nacida. Y en ese día, en esa fecha, decidimos quedarnos acá por un tiempo, ¿verdad? En el 94 que llegamos acá era por un tiempo. Recuerdo cuando el pastor venía por allá a vernos, yo le decía, pastor, ¿y cuándo va a mandar al pastor que se va a quedar en esta obra? Ya, mijita, estamos orando. Pasó el primer año, Kaylin, y el pastor venía así una vez por allá, y yo le decía, pastor, ¿cuándo? Y nosotros venimos a esta ciudad sin conocer a nadie. Los pocos hermanitos, pues, que estaban, nos recibieron por amor, pero ellos a los que querían eran al hermano Domingo y a Angie, pero pues lógicamente ellos no quisieron volver, ¿verdad? Entonces se tuvieron que conformar con Oscar y Fabiola. Pero al principio fue muy duro, Kaylin, muy duro. Recuerdo el primer Thanksgiving acá. Me dijo mi esposo, ¿nos quedamos o nos vamos a Miami? No, nos quedamos acá. Tú sabes que acá en Thanksgiving, por lo menos en ese tiempo, todo cerraba. Todo cerraba. Respetaban mucho el día de Thanksgiving. Tenías que estar con tu familia. No habría como ahora la locura esa que abren a la medianoche el mall y eso. No, ya en Thanksgiving, desde el miércoles, casi muchas cosas estaban cerradas, y el jueves, que era el Thanksgiving Day, todo cerrado. Y recuerdo esa noche que me dice mi esposo, ¿y a dónde vamos? Porque todo está cerrado. Y anduvimos recorriendo Palm Beach, que era una oscuridad total. Y resulta que había un solo restaurante que encontramos abierto. Y ahí entramos con mis niñas a sentarnos a comer en ese Thanksgiving. Fue el primer Thanksgiving aquí, solitos los 4. Y fueron días muy difíciles, muy duros, porque como muchos de los que vienen a este país, ¿verdad? Y se les hace difícil, igual cuando empiezas un ministerio, cuando empiezas un negocio, sea lo que tú estés empezando, tiene que haber como un rompimiento, como cuando se construyó aquí, se comenzó a romper la tierra para construir esta hermosa casa para el Señor. Entonces hay una formación, y yo agradezco al Señor cada día, cada momento que viví, cada proceso, cada prueba, cada lucha. Se lo agradezco porque es lo que me formó a ser la mujer que soy en el ministerio. Qué bendición, pastora. ¿Ahora está enamorada de West Palm Beach? ¡Ah, sí! Después de 31 años. Mira, te voy a ser sincera, pasaron como 5 años para que me acoplara y me enamorara. Igualmente, mi esposo lo testifica, que al principio él no quería estar aquí. Nuestra familia, imagínate, en Miami, toda nuestra familia en Miami. Pero él, una vez llorando y gimiendo en la presencia del Señor, le dijo al Señor, para que yo te entregue West Palm Beach, tienes que enamorarte de esta ciudad. Tienes que amarla, así le dijo, tienes que amar esta ciudad. Y ya cuando el pastor vino acá y nos dijo, ¿saben qué? No encontré a ningún pastor, así que ustedes, después de 3 años de estar aquí sirviendo, no nos decían pastores porque el pastor no permitía que nos llamaran pastores porque él no había todavía decidido si íbamos a hacer, estábamos en prueba. Nos probaron 3 años como obreros aprobados, 3 años. Y entonces vino el pastor y dijo, bueno, ¿saben qué? Ya quédense aquí pastoreando porque no veo a más nadie. Pero fue el Señor, no fue el hombre que nos puso. Amén. Porque me doy cuenta de que sí, había mucha gente más capacitada y preparada, con mucha más edad, más educación que nosotros en nuestra iglesia, pero al Señor le dio la gana de que esos 2
jovencitos, porque estábamos en nuestros 20, fueran los que se quedaran pastoreando acá. Y sí fue difícil, pero no cambiaría nada de lo que vivimos por nada, por nada. Pastora, ¿y cómo ha sido, cómo fue esa experiencia siendo esposa de pastor y también madre? ¿Cómo distribuía su tiempo para tantas responsabilidades? Sí, fue algo que fue una de las cosas más difíciles que pasa uno en el ministerio, sobre todo en la manera que uno fue formado. Te explico, me refiero a que te decían, Cristo es lo primero, lo segundo, lo tercero. O sea, Cristo, Cristo, Cristo. Pero había un concepto equivocado de lo que es el Señor ser el primero. Sí, eso es indiscutible que el Señor es el primero. Pero asociaban de que la iglesia era Cristo. O sea, el estar en la iglesia todos los días era Cristo. O sea, todo era poner al Señor de primero, era estar acá. Y en eso sí, Kaylin, me siento un poquito, ¿cómo te diría? Si volviera a cambiar algo de lo que tuviera que cambiar, es el tiempo que tenía que haberle dado a mis hijas más. Porque sí, nosotros nos dimos de lleno a la obra. Era todos los días trabajando. Trabajábamos en lo secular y trabajábamos, era muy difícil porque éramos los pastores. Imagínate que yo al principio, yo era la que limpiaba el templo, la que cuidaba a los niños, la que cantaba, la que dirigía, la que hacía, o sea, me tocaba hacer de todo. Hermana Carmen, que es una de las primeras pioneras y de las que todavía está con nosotros, puede dar testimonio de esto. Recuerdo que tenía que cantar y tenía una niña aquí y la otra niña aquí agarrándome los vestidos, así el vestido. Yo cantando y con las dos niñas al lado. Ya después la hija de la hermana Carmen, Verónica, me agarraba a las niñas y me las cuidaba. Soltaba el micrófono, dejaba de cantar y me iba para la clase a cuidar los niños que llegaban. Cuando comenzamos pues el ministerio, yo, lógicamente después ya fueron añadiéndose hermanas que me ayudaban, pero al principio pues había que hacer de todo. Luego, para que mi esposo se dedicara a tiempo completo, entonces yo decidí ir a trabajar, nos complementamos, ¿verdad? Yo dije, bueno, tú te dedicas al ministerio tiempo completo, porque para mi esposo fue difícil tomar eso, pero ya esa es una entrevista para él, ¿verdad? Pero sí, cuando decidimos hacerlo, pues él se fue tiempo completo al ministerio y yo me puse a limpiar casas, limpiaba casas. Y sí se me hacía difícil entre el trabajo. Recuerdo una vez que mi niña tenía un acto en la escuela y yo le dije, ahí yo voy a estar. Y salí, Kaylin, yo trabajaba en Wellington, pero para allá adentro de Wellington, ¿no? Donde está el mall, bien metido. Y agarré ese carro cuando terminé de limpiar esa casa y salí tirada, que yo decía, Señor, que no me pare un policía, que no me pare un policía. Porque yo tenía que estar en ese acto de mi hija. Y llegué. Y yo miraba la carita de mi hija como buscándome. Y yo, llegué. Yo en eso sí traté de estar ahí. Sí. Tú sabes, cuando tenían actos especiales en la escuela o cuando era la graduation day, yo tenía que estar ahí. Mi esposo muchas veces no estuvo, pero yo sí traté. Y son cosas que sí... el tiempo con ellas, le daría más tiempo a mis hijas si volviera a retroceder. Pero sí fue muy difícil, porque nosotros, los dos, tú sabes que yo respeto, hay pastoras o esposas de pastores, sí, que realmente ni siquiera le gusta que le digan pastora porque no le gusta involucrarse en nada de lo que es el ministerio. Inclusive nosotros tuvimos una pareja de pastores amigos nuestros, bueno, él me decía, Pastora Fabiola, habla con mi esposa, porque yo te veo que tú estás en todo, estás en la alabanza, tú andas aquí, haces esto. Y ella me dice, no, mi trabajo, ella trabaja en lo secular, dice, y que no le involucre en nada en la iglesia. Y le digo, bueno, pero eso hay que respetarlo también, ¿verdad? Si ella te ayuda, por lo menos si te da el apoyo espiritual y está allí y ora por ti. Porque no todas las pastoras cantan, ni todas las pastoras predican, ni todas las pastoras... Yo una cosa la tengo bien clara. Yo conozco mi llamado, sé lo que el Señor quiere que Fabiola Rodríguez haga y yo soy quien Dios quiere que yo sea y hago lo que Él quiere que yo haga. Porque hay veces vienen personas que dicen, ay, pastor, ¿y por qué usted no hace esto o no hace aquello como la pastora aquella? Le digo, mire, aquella pastora es aquella pastora. Ella se llama fulano y tal y hace lo que Dios le mandó a hacer a ella. Dios me mandó a hacer a mí lo que me mandó a hacer a mí y yo lo hago con gozo y alegría y con satisfacción. Porque creo que tienes que estar bien definida a lo que Dios te ha llamado. Y para mí es un privilegio, sí es un alto trabajo. Si mis hijas me preguntaran, mami,
¿estarías contenta que me casara con un pastor? Yo diría, no, búscate un evangelista, no, búscate un ministro de alabanza, un levita, pero pastor, no, mija, pastor. Se sufre mucho, Kaylin, te soy sincera, vale la pena, pero sí se sufre mucho. Y como dijo mi amado hermano de Nueve Ríos, esto es un llamado. Si Dios no te llama, está muy difícil que lo hagas. Puedes pastorear, pero si quieres pastorear de la manera que Dios manda que pastorees, es muy difícil, porque creo que es uno de los ministerios de más abnegación y de más negación de mí misma y más abnegación a la obra. Esto te sale del corazón, o sea, no puedes decir, yo voy a amar esto. No, es que tienes que sentirlo desde tus entrañas, tienes que amarlo. O sea, yo por eso, aunque aquí pues el pastor es el pastor y yo soy la esposa del pastor y muchos hermanos me dicen pastora a mí no me quita el sueño cuando me dicen hermanita Fabiola o hermana Fabiola o Fabiola el título a mí es de más, ¿me entiendes? Eso no me quita el sueño que me digan pastora como usted me quiera llamar, pero sí estoy segura de lo que Dios me ha llamado, trato de hacer lo mejor posible y siento, estoy al lado de mi esposo y siento la carga, siento cuando alguien está triste en la iglesia, de los hermanos. Cuando te estoy hablando de la iglesia, pues que Dios nos ha permitido pastorear, estoy hablando de mis hijos, los considero mis hijos, aunque a mí no me gusta que me digan madre o mamá, no, ¿verdad? Su mamá es la que lo parió, pero yo admiro, ¿verdad? Y agradezco que me digan mamá, madre, pero no, su mamá es la que lo tuvo a usted. Su madre espiritual, ok, pero prefiero que me digan Fabiola o pastora o hermana Fabiola. Pero sí, los considero mis hijos, claro que sí, en el aspecto de que si alguien está triste, me entristezco con ellos. Si hay una dificultad, es parte mía también. No puedo ignorarlo, ¿me entiendes? Lo siento. Me gozo con los que se gozan, lloro con los que lloran y me hacen falta. Mi gente, como dice el pastor, nuestra iglesia es la más linda para cualquier pastor, su iglesia es la más linda. Y donde uno anda o donde uno vaya a cualquier otra iglesia, uno dice, no hay como la mía, no hay como mi iglesia, no hay como mi gente, no hay como mi gente linda. Yo amo a este pueblo hermoso que el Señor nos ha puesto enfrente. Pastora, no quiero despedirme sin antes preguntarle por el amor por el pueblo de Israel que usted siente, ama a Dios y ama al pueblo de Israel. Claro que sí, y esa es otra cosa que no puedes disimular. O sea, hay gente que dice, yo amo a Israel y bendeciré a los que te bendijeren y yo bendigo a Israel para que Dios me bendiga. No, es algo que tiene que nacer desde lo más profundo de tu corazón. Y creo que cuando uno comienza esa relación íntima con el Señor y conoces más de su palabra, el Espíritu Santo te va mostrando cosas y te va enseñando cosas. Y eso, porque no lo viví en mi iglesia donde yo conocí al Señor. Sí se amaba al pueblo de Israel, pero nunca se le daba la importancia, ¿me entiendes?, de orar por Israel. Nunca se le dio la importancia de ir a Israel, aunque mi pastor fue una vez, pero no se le daba esa importancia. Pero nosotros, cuando comenzamos nuestro ministerio, nació un amor por Israel especial. Fíjate que es el único lugar donde yo no extraño a nadie. Ahí sí. Yo extraño en todos los lugares que voy, a todos los países, inclusive mi país que amo mucho, mi comida y todo. Ya a las 2 semanas yo ya quiero estar aquí. O sea, yo no puedo estar más de una semana. Así, de verdad, me hace falta. Pero cuando yo voy a Israel, yo se lo digo a mis muchachitos, ¿verdad, hijo? A los del Ministerio de Alabanza, a todos les digo, cuando yo voy para Israel no extraño a nadie. Ni a Pepito, mi perrito, que lo amo tanto. No extraño a nadie. Y es algo que siento desde lo más profundo de mis entrañas. ¿Por qué? Porque imagínate de dónde todo se originó y de dónde todo viene. De dónde todo viene. Ya nosotros no somos ni gentiles ni judíos, sino somos un solo pueblo. Y Kaylin, desde la primera vez que yo pisé Israel, yo dije, no, yo tengo que volver y volver y volver y volver. Y desde esa vez ya llevamos más de 20 años viajando todos los años a Israel. Y hay años en que vamos hasta 2, 3 veces al año. Si me dicen a mí, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Yo siempre le digo a mi esposo, mándame para Israel. Lo único que en enero hace un frío tan fuerte
y llueve mucho, o sea, el weather no se compagina con mi esposo y me dice, no, en tu cumpleaños no vamos a Israel, pero amo a Israel y fíjate, esa bendición de la que el Señor habla en su palabra, yo soy testigo de cómo Dios nos ha bendecido desde que nosotros decidimos amar, pero de corazón, de amar a ese pueblo, y no solo porque cuando tú amas, tú lo tienes que demostrar con hechos. Y hemos hecho una alianza con hermanos allá, con los que estamos conectados para ayudar en lo que se necesite ayudar, no solamente en oración, sino en acción. Y por eso es tanto mi amor por Israel que ya en noviembre volvemos a pesar de mi propia familia me dice, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre ir en este tiempo? Pero creo que en todo tiempo ama el amigo, dice Proverbios. Y es mejor que un hermano en tiempo de dificultad. O sea que en este momento es cuando más se muestra el amor. Y sí, yo sé que hay que ser prudentes. Yo sí sé que hay que actuar con sabiduría y entendimiento. Pero yo sé a lo que voy. O sea, y los hermanos que vamos sabemos a lo que vamos. Y es algo que he visto la mano de Dios en mi vida, en el ministerio. Si tú ves acá en el ministerio y en el templo, tú notas la estrella de David, los textos claves bíblicos que el Señor puso en el corazón del pastor. Y mira, ya para terminar, cómo es la bendición cuando tú bendices al pueblo de Israel. Cuando estábamos construyendo, Kaylin, el supervisor, uno de los supervisores de la obra, porque aquí venían supervisores a darte el permiso para continuar, ¿verdad? Esto es un proceso, la obra de esta casa fue un proceso. Entonces venían, por ejemplo, los del techo a dar el permiso. Sí, ya está el techo listo. O sí, ya está el piso listo. O sí, las puertas ya están listas. Todo tenía que pasar por permiso. Y recuerdo que uno de los que venían a supervisar para dar el permiso miró la estrella de David afuera y dijo, ¿esto es una sinagoga o es una iglesia cristiana? Porque miró la estrella, la miró en el piso, la miró en la pared, o sea, miraba la estrella de David por todos lados. Y mi esposo le dijo, no, es que nosotros amamos al pueblo de Israel. Pues resulta que ese hombre que venía a supervisar para dar el permiso era de padres judíos. Y su abuelito o su bisabuelo había sido sobreviviente del holocausto o estuvo en el holocausto. La cosa es que el hombre se conmovió tanto al ver la estrella de David y le gustó y se quedó tan impresionado y dijo, le firmo el ok, el permiso está aprobado. Así, imagínate, son cosas que tal vez en los ojos de otra persona no darían la importancia, pero yo digo, wow, Señor, eso es lo que hace la bendición de Jehová cuando está sobre ti, te abre puertas sin que tú las abras, no las tienes que abrir. Cuando tienes la bendición del Señor, las puertas se te abren, tú no las tienes que abrir. Y siento que eso también ha dado una gracia especial en cuanto al ministerio. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para el Señor. Pero sí, muchas personas que vienen acá, muchos ministros de alabanza, que muchos ustedes los han visto, dicen, hay algo especial de este ministerio. Pero yo sé que es la bendición del Señor y el amor que profesamos con el pueblo de Israel y la solidaridad que tenemos con ese pueblo. Así que, ¿qué te puedo decir? Seguiremos aquí hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve, amando a Israel y orando por esa tierra. Porque cuando tú vas allá, es caminar sobre la Biblia. Tú vas allá y hay un lugar que no diga, o sea, tú vas a Jerusalén especialmente, que esa es mi ciudad favorita mundial de todo el mundo. Jerusalén, yo le digo a mi esposo, yo me puedo quedar los 3 meses que me da, porque tú sabes cuando entras te dan una visa. 3 meses lo más que te da Israel, o sea, 3 meses te puedes quedar ahí. Yo le digo a mi esposo, yo me quedaría los 3 meses completos en Jerusalén, sin salir de Jerusalén, porque es hermoso cuando tú vas a la tumba vacía y miras que está vacía. Vas y oras al muro de los lamentos y sientes algo especial donde estuvo el templo de Salomón. Tú vas a todos los rincones de Jerusalén y te hablan de Jesús. Te vas al Gólgota donde lo crucificaron. Te vas al Monte de los Olivos donde él oraba, donde él ascendió a los cielos. O sea, es hermoso, hermoso. Si algún día cambia la situación y tú te animas, porque a mí, aunque esto siga, yo seguiré yendo. Yo seguiré yendo, le digo al pastor, todos los años mientras el Señor me permita y mientras no me digan, no puedes entrar, yo seguiré entrando. Pero sí es una bendición muy grande. Y esto, como te digo, no
es como el amor a Dios, no se puede disimular o decir, oh, yo amo a Dios, no. Tienes que sentirlo y tienes que vivirlo. Pastora, gracias, de verdad hay mucho. Creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo. Podemos hacer un segundo capítulo, claro que sí. Ya entré en confianza y ya siento que sí puedo hacer un segundo capítulo. Ok, gracias Pastora por habernos acompañado, por abrirnos su corazón, sí. Darnos la oportunidad de conocerla un poco más, claro que sí, un gusto. Un poco más su testimonio, así que estamos muy contentos. Muchas gracias, últimas Kayla. Palabras para nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales de Universo 1420. Para los amigos, si aún tú no has conocido a ese hermoso Jesús del que yo te estaba hablando, te puedo decir que la mayor y mejor e importante decisión en mi vida fue ese domingo de agosto que yo acepté al Señor y decidí darle mi corazón. Y desde esa vez que he caminado con Él, puedo decirte que ha sido la mayor y mejor decisión de mi vida. Con Él estoy completa, con Él soy feliz, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo sé que todo va a estar bien porque lo tengo a Él. Así que si tú todavía no lo has tenido, no lo has recibido en tu corazón, simplemente, sencillamente dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Ahí donde tú estás, tú le puedes decir, Señor Jesús, entra en mi corazón, yo te recibo como mi único Salvador y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero estar contigo cuando tenga que partir de esta tierra. Y tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados. Una oración tan sencilla como esa te acerca a Dios, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús, pero la oración de confesión de fe la tienes que hacer tú. Y mi gente preciosa, mi familia linda, no solamente de mi gente de Cristo mi Redentor, que es mi gente, mi pueblo, mis hijos, sino a todos aquellos que se han conectado y van a ver este video, les digo que sigan adelante, que no se detengan. Como dice esa preciosa alabanza, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás la corona de la vida. Y lo más hermoso, que ese Señor que tanto amamos, que tanto anhelamos ver, vamos a poder morar con Él por toda la eternidad. Acuérdate que los años que pueden vivir aquí, 60, 70, 80, no se comparan con la gloria que nos espera allá arriba. Así que puestos los ojos en Jesús y en las cosas de arriba, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Dios te bendiga. Gracias, Pastora, y gracias, amigos, por quedarse a ver este capítulo en Vidas que Inspiran, y nos vemos en un próximo video. Gracias, Kaylin.